En ocasiones, cuando no podemos preguntarle a más nadie, y quizás nunca ha estado en esa clase de situación que no tiene a quien consultar, pero cuando no tiene a nadie y tiene que darse aliento, y es usted y Dios, usted y la Biblia, y por eso la Biblia es tan importante, por la sencilla razón que en ella encontramos lo que necesitamos saber. Hoy en el programa En Contacto, ¿cómo alentarnos? En la vida todos hemos pasado por circunstancias que no nos gustan, y a veces quizás nos sentimos abatidos o hasta deprimidos, o sentimos la angustia de la situación, y vivimos en el mundo y no podemos cambiar todas las circunstancias, ni tratar de hacerlo. Más bien lo que hay que hacer es decidir cómo reaccionaré al pasar por estos momentos difíciles. Creo que la mayoría concuerda en que tener un amigo con quien compartir las cosas, alguien que sea sincero con nosotros, alguien que sea confidencial, alguien que sea alentador. Tener un amigo así alivia un poco el dolor. Pero hay situaciones de las cuales no podemos contarle a nadie. Hay cosas angustiantes que nos suceden en la vida que nos avergonzaría contarle a alguien más. Hay sinsabores, hay cargas, hay cosas que suceden en la familia, hay cosas que pasan en sus finanzas o en sus relaciones o en sus planes y no puede contarle a nadie. ¿Cómo reacciona en estas situaciones angustiantes si siente, no puedo contarle esto a nadie? De eso se trata este mensaje de cómo alentarnos. Y sin duda, un principio bíblico es que Dios desea que nos alentemos nosotros mismos y hablaremos de cómo hacerlo. Y quiero usar a David, quien fue un ejemplo perfecto de cómo darse ánimo, y piense en esto. Los salmos que escribió y su vida nos han sido de aliento por años de años, y pienso en hace cuántos años escribieron esos salmos, hace más de 2000 años, y aún nos dan aliento. ¿Cómo podríamos reponerle a Dios por haber usado algunas personas en aquel tiempo? Algunas no fueron lo mejor, otras admirables, no obstante, nos han alentado. Y le invito a acompañarme a 1 Samuel capítulo 30 y pasa lo siguiente. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, donde habían acampado, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, habían quemado todo. Y se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nadal, el de Carmel, también era cautiva. Sí, ahora vea este versículo. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció, se alentó, es la misma palabra, se fortaleció en Jehová su Dios. Ahora, piense en esto. Él lo ha perdido todo. Eso es suficiente. Dice que lloraron y lloraron, hombres llorando y llorando, hasta que no pudieron llorar más. Estaban exhaustos, decepcionados, angustiados, muy deprimidos. Y David era uno de ellos. Luego, mientras más lo pensaban, su dolor se volvió ira y amargura. Y pensaron, bueno, nos encargaremos de esto, y pensaban que quizás apedrearían a David hasta matarlo. Y mientras hablaban de eso, él los escuchó. Entonces piense, ¿qué iba a hacer? No podía superar a 600 hombres. Segundo, ya había perdido a su familia y todo. No le pasaba nada bueno a David en ese momento en particular.
No tenía a quien acudir. No era que la mitad de su ejército decía, estamos con David, y la otra mitad no. Todos estaban amargados por lo que había pasado. No tenían a quien ir. ¿Qué hace usted en un momento como ese, en lo que sea que pase en su vida sin poder contarle a nadie? O no tiene a un amigo confidencial con quien compartirlo, usted está solo. ¿Qué hace con esas cargas pesadas, penas, depresiones que vienen a su vida y no tiene a quien acudir? Bien, escuche lo que hizo David aquí y quiero mostrarle cómo lo hizo. Escuche lo que dice, versículo 6. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, se volvieron amargados. Cada uno por sus hijos perdieron sus familias y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Se fortaleció significa que se alentó. ¿Cómo se alienta usted mismo? Sabemos que hablamos con amistades que nos animan, pero ¿cómo usted se da aliento? ¿Qué hace? ¿Cómo lo logra? Y deseo que escuche con atención y piense en lo siguiente. A veces tenemos situaciones de las que no podemos contarle a nadie. ¿Qué hace usted? ¿Se deprime y así se queda? ¿Se aflige tanto que no sabe qué hacer y quizás hace algo insensato? ¿O hace lo que hizo David? Y esto fue lo que hizo. Es decir, esperó y guardó silencio delante de Dios. Era lo único que podía hacer. No podía correr. Pudo haberse rendido. Él esperó. La razón por la que esperó fue porque a menudo cuando las personas están en una situación muy difícil de manejar, quieren tomar decisiones impensadas, motivados por sácame de esto ahora mismo, no merezco esto, no lo quiero o lo que sea. Y a menudo no pueden salir de eso. David no actuó así, se detuvo y pensó. No huyó, no tomó una decisión, hizo un alto y pensó en dónde estaba y cuál era la situación. ¿Qué hace usted cuando está en esa clase de situaciones? ¿Se detiene a pensar, Señor, qué debo hacer? ¿O simplemente toma una decisión? A menudo la decisión que tomamos es motivada por lo que pensamos. Puedo con esto, y a menudo no podemos. Mi forma de hacerlo es tan buena como la de cualquiera, ¿no? Alguien consagrado a Dios se detendrá a pensar, espera y piensa. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo manejar esto? Debemos pedirle dirección a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Y la Biblia nos da ejemplo tras ejemplo, versículo tras versículo, de pedirle a Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque Dios quiere que le pidamos. Quiere que esperemos y busquemos su sabiduría y su dirección. Mire, piensa en esto. No hay dilema alguno para el cual Dios no tenga la respuesta correcta. De hecho, Él sabía con detalles que usted estaría en ese aprieto y sabe con detalles cómo sacarle. Sabía exactamente lo necesario para alentar su corazón en la situación para que no se rindiera y tomara una decisión que más adelante lamentaría. Y en tiempos difíciles mucha gente toma decisiones que lamentarán el resto de su vida. Así que al darse aliento, David se quedó muy quieto y luego tomó la sabia decisión, Señor, ¿qué quieres que haga? Y mire, piense en esto. Detenerse y preguntarle a Dios qué hacer, lo que hizo fue esto. La Biblia dice que fue a Abiatar, que era el sacerdote, buscando tomar una decisión. Ahora, el sacerdote tenía un chaleco que llegaba como hasta aquí, sin mangas, y era como un cuadrado, y tenía 12 piedras ahí, cada una representaba una de las tribus de Israel. No sabemos más sobre el éfod, salvo unas cuantas referencias. Nadie tiene la respuesta en torno a eso, salvo que David sabía y se sentía responsable de llegar al sacerdote y le preguntó a Dios qué debía hacer. Y si va al versículo 7 del capítulo 30, y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David,
Y David consultó a Jehová, aquí está hablando con Dios, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos. Así que David buscó al Señor y él le dijo muy claro qué debía hacer, pero le preguntó a Dios y él contestó, mucha atención. Alguien dirá, ¿por qué sigue diciendo eso? Porque es muy importante. Cuando le pregunta algo a Dios y no entiende bien la respuesta, y le dice, Señor, ¿será posible que eso sea cierto? Lo que debe hacer es abrir la palabra de Dios. Pídale que le muestre dónde leer. Quizás lea algo que nunca había leído en su vida. Ha estado ahí todo el tiempo, pero nunca lo había visto. Se sorprenderá de las veces en que Dios le habla claramente mediante su palabra. Dios se ha comprometido a mostrarnos qué hacer, dónde ir, pese a lo que sea. A veces no tenemos a más nadie a quien preguntarle. Note lo que dice, que David se fortaleció, o sea, se alentó para hacer ¿qué? Buscar al Señor. Se alentó para ser obediente a Dios a lo que sea que le dijese. David se fortaleció. Hay veces en que debemos darnos alientos, no tenemos a nadie más. Como dijimos, hay cosas que no queremos compartir con nadie más, cosas que no podemos decirle a nadie, así que estamos desanimados y decaídos, desalentados. Quizás diga, ¿cómo puedo darme aliento? Pues haga un alto y piense, bueno, aquí estoy. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Ahora, ¿voy a escuchar a Dios o no? Mire, muchas veces Dios nos dice qué hacer y no lo hacemos. Decimos, eso no puede ser, no me parece bien. Y Él les dijo por cuál rumbo dirigirse, eso hizo. Mire, Dios nunca le dará el capítulo 1 sin que esté el 2 listo. Pero lo otro que es muy importante para alentarse, y estoy seguro que lo hizo David, y fue, mire, Él recordó tiempos pasados en su vida, cuando Dios le ayudó en alguna situación o en algún pesar, recordó la ayuda de Dios en momentos anteriores. Y deseo que piense en algo. Mire, tan pronto termine sus notas, preste atención y escuche. Así es de importante. Usted está haciendo historia en su vida. Ve hacia atrás ¿cómo ha actuado Dios en su vida? Las veces en que pensaba que tendría que rendirse y claudicar, o cuando ha querido tirar la toalla. Usted está haciendo historia en su vida, o sea, Dios le ha ayudado en el pasado, le ha ayudado en esta situación, en aquella, en esta otra. Quizás diga, pero nunca nada así, siga sumándose a la historia. No hay nada que Dios no pueda hacer para ayudarle en cualquier situación en que se encuentre. Y a veces olvidamos lo bueno que Dios ha sido en el pasado y lo que ha hecho. Y al ver lo que pasó aquí, recuerda cómo te has rescatado. David tuvo que recordar cómo Dios lo había rescatado de Saúl y dificultades y de Goliat y todo lo demás que pasó. Y esta es una forma muy poderosa de sacarnos del desánimo, y es qué ha hecho Dios en el pasado en mi vida. Así que usted está haciendo historia, es parte de su vida, es algo que ya ha experimentado en su vida. Y ya que David sabía cómo actuó Dios en su vida antes, cuando era adolescente enfrentó a Goliat y Dios le dio esa victoria. ¿Se imagina la clase de fe que eso infundió en él? Así que en todas sus batallas salía victorioso una y otra vez. Y eso forjó una historia en su vida, y ahora con 600 hombres se enfrenta a todos esos amalecitas, que eran muchos más que ellos. David cuenta que en la noche, al esparcirse los amalecitas, abarcaban todo. Muchas veces los superaban en cantidad, pero Dios le dijo qué hacer: sorprenderles de noche, atácales por cada extremo, y eso causará confusión y los vencerás. Dios nunca nos lleva a una trampa, recuerde eso. Dios no nos lleva a trampas. Quizás nos guía a situaciones y circunstancias que sean muy peligrosas o que pareciera que no hay forma de ganarlas. Sin embargo, cuando Dios le diga que haga algo, hágalo.
Quizá diga, ¿qué tal si no lo creo la primera vez? Más vale que vuelva a preguntarle. Y mire, la labor del Espíritu Santo es confirmar en su mente y corazón, esto es de Dios. Es parte de su labor, confirmar en su corazón que Dios dijo que lo hicieras. Y exactamente eso hizo David. Comenzó a recordar cómo Dios obró en su vida antes. Y piense en lo siguiente por un momento. Le daré unos 10 segundos para que lo piense. Piense cuando ha estado en una situación difícil. Muy desanimado. ¿En qué pudo haber pensado que ocurrió antes? Si hubiera pensado en eso, bueno, Dios me sacó de esto. Dios me ayudó en aquello. Y alguien dirá, pero no estoy seguro que me ayude esta vez. Mire, Dios no cambia. ¿Sabe que cantamos del omnipotente Dios? Creemos que Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él nos ama, su amor no cambia. Así que en cualquier situación en que estemos, Dios estará allí para darnos dirección y guía y aliento en nuestros corazones. Y al ver cómo actuó Dios en la vida de David, dice que David se fortaleció. ¿Cómo? Igual que debemos hacerlo nosotros, hacer un alto cuando pase algo. No tomar una decisión precipitada. Pedirle dirección a Dios. Debemos leer su palabra. Recordar lo que Él ha hecho por nosotros en el pasado. Señor, ¿me ayudaste en aquello? ¿Me ayudarás en esto? ¿Me acompañaste en tal situación? Lo harás también en esta. ¿Tú fuiste fiel ayer? Lo serás hoy. Confiaré en ti. Y desde luego, debemos obedecer a Dios. Dios dijo, quiero que hagas esto, persíguelos. ¿Qué tal si David hubiese dicho, no sé cuántos son ellos, y nosotros apenas 600? No sé dónde, o sea, cuando Dios dijo persíguelos, justo eso quiso decir. Ahora bien, si quiero fortalecerme, debo estar dispuesto a hacer lo que Dios me diga, aunque puede que me dé temor tan solo pensarlo. Entonces, ¿qué alentó a David en una situación imposible? Perdió a toda su familia, lloraron hasta más no poder, casi a punto de morir apedreado, y de pronto Dios le dice, reta a tus hombres y a seguirte, y te mostraré qué hacer. Y eso es justo lo que hizo. Y encontraron a un soldado egipcio, a quien los amalecitas habían abandonado porque se enfermó, no podía seguir en la batalla y lo dejaron para que muriera allí. No había bebido ni comido en 3 días. Cuando David lo encontró, parecía del bando enemigo. Le preguntó dónde había estado y qué le pasó, así que el egipcio le contó que el comandante le dijo que él no podía pelear y que se quedara allí para morir. Luego David le dijo, ¿me llevas con esos bandidos? Le contestó, júrame por Dios que no me matarás y te diré. Y lo hizo. Y como resultado, ¿qué sucedió? Sus 600 hombres se fueron por ese rumbo, pero mire, Dios quería tener el control y la gloria. Cuando llegaron a un río, 200 de ellos dijeron, estamos muy cansados, no podemos seguir. 1/3 de su ejército se rindió. No podemos pelear más. Estaban exhaustos, agotados, moralmente devastados por sus familias, así que dijeron, no podemos seguir. Entonces, ¿qué hizo David? Escuche atentamente, porque Dios le dijo, persíguelos. David creyó justo lo que Dios le dijo, consciente de que Dios sabía que 200, 1/3 de su ejército, no podrían ni pelear. Los amalecitas eran cientos. De hecho, la Biblia dice que al hallarlos estaban esparcidos por todo su campamento y eran tantos que estaban por todos lados. David solo tenía 400 hombres. ¿Qué pasó? Los atacan y los matan. Recuperan a sus esposas, sus hijos, no habían matado a nadie, solo se los llevaron. Recobraron a sus esposas e hijos y todo su botín, todas sus pertenencias, recuperaron todo. Vea cómo Dios operó. David guardó silencio, escuchó a Dios, hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Y al pensar en cómo Dios obró en la vida de David y cómo obedeció al Señor maravilloso, podríamos hablar de esto por mucho tiempo. Y claro,
Lo más alentador fue regresar a casa con su familia. ¿Se imagina 600 hombres regresando a sus casas con sus esposas e hijos? Esos hijos nunca fueron antes tan preciados como ese momento. La esposa nunca fue más amada que ese día, que vestiría trapos, que era libre y estaba con su esposo. Fue un momento maravilloso, alentador, glorioso. Aunque hubiesen perdido todas sus cosas, aún sería lo mismo. ¿Por qué? Mire, un hombre se fortaleció en Dios y vea lo que sucedió. Un hombre estaba solo, iba a morir apedreado, lo perdió todo, nada positivo al respecto. Un hombre en silencio escuchó a Dios, lo buscó, recibió respuesta, hizo justo lo que Dios le dijo. Ese es un principio absolutamente inmutable. Ahora, hablamos de alentarnos a nosotros mismos. Mire, lo que he compartido es lo más importante. Pero hay otras formas de uno alentarse, no cuando sea un asunto crítico, pero hay formas de darse aliento si estamos un poco decaídos por algo, aunque pasemos por momentos difíciles. Hay otras formas de darse aliento, por ejemplo, logros y realizaciones en algo que le guste, que disfrute hacer, son una forma maravillosa de alentarse. Usted dirá, eso no es muy espiritual, claro que sí, porque debemos ser creyentes gozosos. Y cuando las cosas se nos ponen difíciles, mucha atención. Cuando usted hace lo que le dice el Señor, no significa que no habrá nada de dolor ni angustia, pero Dios le ayudará a salir de eso. Y tiene el privilegio, el derecho y la bendición de poder hacer lo que le encanta. Por ejemplo, una de las cosas más alentadoras en mi vida es sentarme con la palabra de Dios y preparar un mensaje. Es un desafío, un gran reto. Puede ser estresante. De hecho, lo único que aumenta mi presión arterial es preparar un mensaje. No predicarlo, prepararlo. Creo que es muy intenso. Está bien, pero me encanta hacerlo. Y me encanta la fotografía. Entonces, si tengo un peso en mi corazón por algo, voy a hacer algo que me guste hacer, que me sea placentero. Piense en esto ahora. Porque muchos aquí quizás estén en una de esas situaciones. Hagan alto. Espere. Señor, ¿qué quieres que haga?, le pregunta a Dios. Lee su palabra, dice Señor. Si necesita confirmación, pídasela a Dios. Al Dios aclarárselo, usted lo obedece. ¿Y qué sucede? Usted será alentado. Es la voluntad, el propósito y el plan de Dios que sus hijos vivan con propósito, una vida con gozo. No significa que no sufriremos, pero es una vida que en el fondo tiene gran gozo, porque somos sus hijos. Bueno, si usted es una de esas personas que nos salva y se pregunta, ¿cómo se ajusta esto a mi caso? Digámoslo así. Si no ha aceptado a Cristo como Salvador, no es una opinión, ni una actitud, es el Evangelio divino, la verdad bíblica, es la verdad del Dios Todopoderoso, que cosechamos lo que sembramos, más y después de sembrarlo, y eso no lo puede cambiar. No puede cambiarlo. Usted dirá, pues eso no me pasará. Sí pasa. No puede cambiar un principio que es cierto día y noche. Fue cierto en el huerto del Edén y lo es cierto hoy. Sin Cristo en su vida, hará de ella un lamentable desastre. No tiene suficiente dinero para suplirlo, ni suficiente prestigio, ni fama, ni nada más. La paga del pecado es muerte. No solo muerte física, sino muerte espiritual. Cosechamos lo que sembramos, más y después de sembrarlo. Lo que debe hacer es pedirle al Señor Jesús que perdone sus pecados, no porque usted sea bueno ni por lo que pueda hacer por Él, porque no puede hacer nada, sino porque Él murió en el Calvario, dio su sangre como paga de su pecado. Lo necesita como Salvador, lo necesita como su ayudador. Usted cree que lo tiene todo, pero no es así. Cree que puede pagar su entrada a cualquier parte, pero no puede. Vendrá un momento cuando su dinero no cueste ni su fama tampoco.
Vendrá un tiempo en que ni su influencia ni su testamento estará cara a cara frente a Dios. Quizás se encuentre en la cama de un hospital a punto de morir. Entonces, ¿de qué va a depender? Y si piensa en eso, su historia le habrá condenado. De esa manera vivió. Le pido a Dios que ahora mismo, quien quiera que sea y donde se encuentre, usted le pida a Cristo que perdone sus pecados, limpie su vida, entréguele su vida y dígale: lo único que realmente importa es tener a Cristo en su vida. Oro a Dios que usted le pida salvación y Él se la concederá. Padre, cuán agradecido estamos. Dios, cuán maravilloso eres. Al pensar en las formas que nos has dado gozo, felicidad y paz en nuestro corazón. Y a veces justo en medio del dolor nos das ese gozo abrumador, indescriptible, inexplicable. Te pido por alguien aquí hoy que esté viviendo en pecado, desobedeciéndote, perdido, totalmente separado de ti. Ayúdales a entender que están haciendo historia. Una historia devastadora, pecaminosa, que culminará en una vida desdichada y miserable. Muéstrales que pueden cambiar hoy, pidiéndole al Señor Jesús, tu Hijo amado, que les perdone sus pecados basado en lo que Él hizo en la cruz, y que antes de salir de aquí sus vidas sean transformadas por tu gracia admirable. Te pido por todos aquí, Padre, que estén pasando por alguna situación difícil, que hoy tomen estas ideas sencillas, puntos, verdades, principios, y comiencen a practicarlos en su corazón y salgan de lo que enfrenten en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor visite encontacto.org. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué podría yo llegar a ser? ¿A dónde debo ir? ¿Qué podría lograr? El Dr. Charles Stanley contesta estas preguntas en su libro Cómo alcanzar su mayor potencial para Dios. Si mi vida debe ser de lo mejor, si he de lograr lo mejor, alcanzar lo mejor, llegar lo más lejos en la vida, necesito conocer el plan de Dios para mí. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. Papá. Papá. ¿Quieres usar el taladro? Estoy contigo, amigo. Estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.